Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República prometiendo que iba a erradicar la corrupción, iba a erradicar el desperdicio de recursos y con los ahorros que iba a obtener iba a incrementar los programas sociales sin tener que aumentar impuestos. Estamos ya en los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos llegando a momentos en que podemos empezar a hacer sumas y restas. Yo quiero agradecer la presencia en este programa del periodista Pablo Iriart, quien es autor de este libro que tengo aquí conmigo, AMLO, el costo de una locura. Y bueno, no sé si este es el subtítulo o el título, en buen español, estos son 2.5 billones de pesos. Y lo primero que te tengo que preguntar es, el presidente López Obrador dijo que iba a ahorrar 500,000 millones de pesos eliminando la corrupción y que eso le iba a bastar para hacer todos sus programas sociales. ¿De dónde surge esta cifra de los 2.5 billones de pesos, millones de pesos? Gracias por la invitación, Sergio. Gracias, estar Pablo. Contigo, un privilegio. Es lo que dejamos de crecer, de haber mantenido el ritmo de crecimiento promedio de los llamados gobiernos neoliberales, de Carlos Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Fox. 2% al año. Calderón, 2 y pico por ciento al año, de haber mantenido ese ritmo de crecimiento, habríamos tenido esta cifra, 2.520.000 millones de pesos que no se tuvieron, que se despilfarraron, que se perdieron por la falta de crecimiento económico. Dejamos de crecer 10 puntos. Ahora, ¿fue culpa del presidente López Obrador o fue culpa de la pandemia? Fundamentalmente, culpa del presidente López Obrador. El mundo, en 2020, dejó de crecer, decreció 3 puntos del PIB, la media mundial. México, 8.7. Es decir, hay casi 6 puntos del PIB acreditables exclusivamente a López Obrador, a la falta de apoyo a las pymes o a una mala conducción de la política económica, lo que tú quieras poner. Pero perdimos 6 puntos del PIB, más que la media mundial. Y la recuperación, hemos tenido una recuperación, ¿no es así? El año pasado tuvimos un crecimiento del 3.1%. Sí, tuvimos al año siguiente de la pandemia, cuando todo el mundo rebotó en crecimiento, en 2021 el crecimiento de México fue de 4%. El de Colombia fue de 11%. Brasil, que había caído 3.3% en 2020, pues creció al 5%. Es decir, nosotros crecimos menos, no obstante haber tenido una caída mucho mayor que el resto del mundo. Ahora el presidente se enorgullece de sus resultados económicos. Nos dice, por ejemplo, que nunca había estado tan fuerte el peso mexicano y que eso es producto de sus buenas políticas económicas. ¿Qué puedes decir? La fortaleza del peso es producto de las altas tasas de interés que se pagan en México, lo que antes detestaban como los capitales golondrinos, porque llegan y se van, y por los mexicanos que se han ido del país a Estados Unidos y mandan remesas. Con los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se mantuvo una tasa prácticamente cero de migración entre los que se van y los que vienen. Con Peña llegaron 33,000 millones de dólares el último año de parte de esos mexicanos que salen. Ahora es el doble, cerca de 66,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ha subido la emigración de mexicanos. Hay empleos. ¿Es por la emigración o hay quien dice que es porque es la forma en que se está lavando dinero ahora? Es posible, pero ha aumentado muchísimo la emigración. Ahora el país que más expulsa a sus connacionales a irse a Estados Unidos ya no es el Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador, Guatemala, es de lejos, de calle, México. Pero el presidente nos dice que sus programas sociales han hecho que la gente se quiera quedar en México, que programas como Sembrando Vida y sus demás programas sociales lo han logrado, y dice incluso que está mostrando estos programas sociales a otros países para que sepan cómo impedir que los ciudadanos, que los locales se vayan a tratar de trabajar a otros países. Es parte de la locura en que hemos vivido en estos años, donde se ha despilfarrado el gasto público, no en generar desarrollo, sino en hacer clientela electoral
y en cumplir una serie de ideas, por decirlo respetuosamente, del presidente que nos van a seguir costando a generaciones de mexicanos. El aeropuerto, la refinería y el trenecito de... El Tren Maya y Exacto. el transísmico, me imagino, Sí. también. A ver, una pregunta. Finalmente, el PIB sí mide algo importante. Yo soy de los que dicen que hay que medir el PIB. El presidente, incluso hubo en algún momento en que dijo que mejor era medir la felicidad y no medir el PIB, y que dijo que los mexicanos éramos los más felices. Pero hay ciertos elementos del desarrollo de un país que no se miden con el PIB y que son importantes, como la educación. Sé que tratas el tema también en el libro. Cuéntanos, hemos mejorado, nos hemos rezagado. ¿Qué ha pasado con ese tipo de intangibles que no se miden con el Producto Interno Bruto, pero que pues hablan mucho acerca de la capacidad del país para ser mejor? Ese intangible, el tema de la educación, es, creo, una de las principales malas herencias que nos deja el gobierno de López Obrador. Por primera vez desde la Revolución disminuyó la cobertura educativa. Hay menos estudiantes en primaria, menos estudiantes en secundaria y menos estudiantes en las universidades. Eso no ocurría. ¿Por qué? Se fueron a trabajar por la pandemia o por los apoyos sociales, pero es un hecho. Echar para abajo una reforma educativa incipiente que es indispensable para el país. ¿Y si era una reforma educativa? El presidente dice que era una simple reforma en contra de los maestros. ¿Tú qué opinas? No, es una reforma educativa, que un maestro tenga que evaluarse, que los contenidos de los libros de los estudiantes enseñen a pensar, y los que tenemos enseñan a odiar. ¿Esos son los nuevos libros de texto? Son los nuevos libros de texto. Entonces, sí, el daño ha sido enorme, es cuantificable. Al principio esto no tiene una carga ideológica, sino simplemente los números y los números de muertos por COVID. Vamos a hablar del tema del sistema de salud. También el presidente nos ha prometido en varias ocasiones, primero para diciembre del 2020 y después para una fecha que se ha venido moviendo. La última vez fue para marzo del 2024, que íbamos a tener ya no un sistema pobrecito como el de Dinamarca, sino el mejor sistema de salud del mundo, mejor que el de Dinamarca. ¿Qué tan avanzados estamos en eso? Con todo respeto, hemos tenido una política de salud demencial. Se han gastado los fondos de salud, se ha invertido menos en salud cada año, y eso ha tenido una consecuencia catastrófica: la cantidad de mexicanos sin acceso a la salud. Pero te doy dinero directo. Gracias, señor presidente. Si no fuera por este dinero que me está usted dando, ¿cómo le hago yo para pagar en la farmacia? Es decir, esto del sistema de salud comparado con los países escandinavos. Pero el presidente dice que ya los medicamentos son todos gratuitos y que esa es la característica distintiva, porque en Dinamarca no son gratuitos los medicamentos. No, pero esto que estamos viviendo es precisamente el costo de una locura. Y no me refiero solamente al presidente, sino de quienes crearon las condiciones y quienes votaron para meter a Palacio Nacional a un caballo de Troya. ¿Un caballo de Troya? Sí. ¿Quién es el caballo de Troya? El caballo de Troya es el presidente y todo este grupo de radicales que le acompañan con ideas setenteras, estatistas, y que nos han llevado a despilfarrar el dinero público. Solo con lo que perdió CFE, 273 mil millones de pesos el año pasado, o en 2022, es lo que recaudó adicionalmente el presidente apretando a todo mundo a través del fisco. Ese dinero lo perdió CFE, una empresa que ganaba. ¿Sabes cuánto pierde Pemex por cada barril refinado? Pemex Refinación, $35 por refinar un barril, y queremos refinar más. Es decir, ha habido un manejo demencial y es falso que hayamos tenido disciplina fiscal. Y sin embargo, el presidente, ahí está la encuesta del Financiero, periódico en el que colaboras, la popularidad del presidente se mantiene muy sólida. ¿A qué lo atribuyes?
Sí, 56%. Se enojó mucho porque no lo pusieron en 70 y tantos y despotricó contra el financiero, el dueño y todos los que ahí colaboramos. Bueno, México es un país presidencialista, hay asistencia de dinero directa y creo que los medios de comunicación, en su gran mayoría, han sido ampliamente favorables al presidente. Parece que el presidente tiene otros datos, constantemente se queja de la cobertura, dice que todos los medios están en contra de él, que todos los programas de radio, que todos los periódicos están en su contra, y lo dice, no lo ha dicho una o dos veces, lo ha dicho de manera repetida, de manera que hay que por lo menos pensar que eso es lo que piensa. ¿Qué datos tienes tú? Creo que nos ha tratado a periódicos, periodistas, medios electrónicos como delincuentes, y eso le ha dado resultado porque ha infundido mucho miedo en la mayoría de los medios de comunicación. Hemos visto salvajadas como aplaudir en medios la rifa del avión, a propósito de lo que decías de salud. Esa rifa del avión, lo que se recolectara iba a ser para medicinas. Ni se rifó el avión ni se compraron medicinas. Y hacemos mutis, o hacen mutis en la mayoría de los medios. Y cuidado con el que tenga una idea diferente, porque lo trata como un delincuente en sus conferencias mañaneras, que son un show estilo Raúl Velasco, Sergio. El show de Raúl Velasco a la gente le encantaba. ¿Le encanta a la gente el show de las mañaneras? Yo creo que se ve poco, pero tiene mucha repercusión porque hablamos de eso. Cuando digo Raúl Velasco, con todo respeto para don Raúl, que en paz descanse, Sí. me refiero que tiene de todo. Es más, creo que el show de AMLO en las mañanas tiene más, porque tiene una sección de deportes, hay sección de nota roja y hay sección de espectáculo. Él quiere dictar la agenda, el debate público en todo, y en lo general lo ha logrado. ¿Cuáles son tus conclusiones después del costo de esta locura que has tratado de calcular? ¿Cuáles son tus conclusiones y cuáles son tus lecciones para lo que sigue para el país? En términos económicos, el costo va a ser tremendamente alto, porque ya para el próximo año, en las perspectivas económicas del gobierno, le faltan 850,000 millones de pesos. Eso, dicen, va a tener que hacer una reforma fiscal. La presidenta Gálvez, la presidenta Sheinbaum. Reforma fiscal usualmente quiere decir un alza de impuestos, ¿no? Alza de impuestos. Pero ni con alza de impuestos alcanza, ¿no? 850,000 millones de pesos. Va a haber recortes. Recortes donde, no sé, tendrán sus prioridades Gálvez, Sheinbaum y el otro señor cuyo Álvarez Maínez. Álvarez, exacto. Pero económicamente es difícil. Pero dicen los economistas, y tú sabes más de esto que yo, que lo que se pierde es tiempo. El dinero se recupera, lo que se pierde es tiempo. El daño que se ha causado al permitir la expansión de grupos criminales, la creación de una economía en torno al narcotráfico y otros delitos, y la polarización, el odio entre mexicanos que se enseña ya desde la primaria, creo que eso va a ser muy difícil de revertir. Pablo Iriart, periodista, gracias por invitarnos a leer AMLO, el costo de una locura. 2.520.000 millones de pesos es parte de la portada. Gracias por invitarnos a leer este libro. Gracias por invitarme aquí. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.